Muy buenos días, hermanos, tengan ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy al devocional de este día 9 de abril. Gracias por estar con nosotros. Hoy es un día muy especial. Estamos conmemorando el día de la resurrección y creo que pues la mayoría de ustedes habrán participado o habrán estado tal vez en algún servicio. Si vieron el servicio en línea de nuestra iglesia, gracias, espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Este día, en nuestro devocional, precisamente vamos a estar tocando ese tema, el tema de la resurrección. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y pues deseamos que el día de hoy podamos seguir disfrutando todos nosotros de este tiempo tan especial. Si me permiten, pues el día de hoy, como les decía, vamos a tener nuestro devocional precisamente sobre el tema de la resurrección. Vamos a basarnos precisamente en el pasaje de Mateo capítulo 28, en los primeros 15 versículos. 15 versículos que nos narran precisamente qué fue lo que sucedió ese día de la resurrección. El pasaje de Mateo lo vamos a encontrar nosotros dividido en tres secciones. La primera sección es la sección que nos muestra o que nos habla de las circunstancias en que se dio la resurrección. La segunda parte, en los versículos que van del 5 al 10, nos van a hablar acerca de dos encuentros que las mujeres tuvieron ese día de resurrección. Y finalmente los pasajes del 11 hasta el 15 hablan precisamente de cómo fue que los judíos se enfrentaron ese evento tan especial, creando una mentira que hasta la fecha muchos de ellos creen. Así que les invito para que nos acompañen a este pasaje, el pasaje de Mateo capítulo 28. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Pues empecemos entonces hablando precisamente del tema de la resurrección. El tema de la resurrección es importante para nosotros porque es un tema que nosotros podríamos resumir como esperanza. La resurrección de Cristo precisamente nos trae a nosotros ese elemento importante de esperanza. Todos en un momento dado necesitamos de esperanza. La vida, tal como la vivimos en la actualidad, es una vida que trae consigo tristeza, dolor constante, trae pérdida de diferentes tipos, y eso nos hace en ocasiones perder un poquito la dirección por donde ir. Pero gracias a Dios, Dios ha puesto en la vida también mensajes de esperanza, como el mensaje que vamos a encontrar precisamente en el pasaje de Mateo 28. La esperanza es un medio a través del cual nosotros podemos visualizar un futuro en medio de la oscuridad. La esperanza es ese mensaje a través del cual nosotros encontramos aliento en medio de la pérdida. Así que yo les animo para que veamos ahora cómo fue que esto llega hasta nosotros. Dice el pasaje en Mateo capítulo 28, versículo 1 al 5. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Estas fueron las circunstancias de la resurrección. Como ustedes pueden observar, la resurrección sucede al amanecer del primer día de la semana.
Los judíos contaban el tiempo o los días diferente a nosotros. Normalmente el día para ellos empezaba en la tarde, es decir, a las 6 de la tarde. Ese sería el cambio del día, por decirlo. En nuestro tiempo, en nuestra cultura, el día cambia a las 12 de la noche. Para ellos empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, el primer día de la semana empezó a las 6 de la tarde, cuando ya estaba anocheciendo. Así que las mujeres tuvieron que esperar no solamente el tiempo después de que sepultaron al Señor, sino que tuvieron que esperar todo la mañana o la tarde del día primero del domingo, ¿verdad? Y cuando ya amanecía, que la luz del sol salía, ellas fueron al sepulcro. Lo curioso es que ellas observaron algo trascendental. Vieron que la piedra estaba movida y encontraron a un ángel sentado sobre ella. No sé qué hubiese sido la reacción de nosotros, pero se nota que lo primero que ellas observaron fue miedo, fue temor, porque precisamente el ángel les dijo eso: no teman. La escena que ellas estaban viendo era una escena sumamente difícil de entender. Un ángel, los guardias tirados como si estuvieran muertos. Pero el ángel les da un mensaje: sé que están buscando al que fue crucificado, a Jesús. No está aquí, ha resucitado como dijo. Vean el lugar. Entonces las mujeres se encuentran en una situación muy especial. Un ángel, la piedra movida, el sepulcro vacío. Y entonces, la segunda parte de la historia nos dice que ellas se van a confrontar ahora con una responsabilidad. El ángel les dice que deben de ir con los discípulos y le deben de decir a ellos lo que habían muerto, que lo que habían visto, que el Señor Jesucristo, el que había muerto, había resucitado y que iba en camino hacia Galilea, que ellos vayan a Galilea para encontrarlos. Este fue el mensaje que el ángel les dijo, ¿sí? Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron rápido, salieron del sepulcro con temor y gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. Un segundo encuentro de las mujeres. Primero fue un ángel y ahora es el Señor que se encuentra con ellas cuando ellas iban corriendo a ver a los discípulos. Cristo las detiene y les dice: salve, o sea, saludos, bendiciones. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Lo reconocieron inmediatamente. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Lo curioso que observamos es que el Señor repite el mensaje. O sea que había algo importante que ellas tenían que comunicar. No solamente era que el Señor había resucitado, eso ya de por sí era importante, ¿verdad? Pero también el hecho de que ellas tenían que darles la indicación. ¿Y ahora qué sigue? Pues el próximo paso en la agenda del Señor Jesús era ir a Galilea. Recuerden, ellas están en Jerusalén y tenían que ir a los discípulos y decirles: váyanse a Galilea porque ahí van a ver al Señor. Esa escena de Galilea es una escena muy rica y la encontramos en el Evangelio de Juan, en el último capítulo. Ahí Juan hace una narración de todo lo que sucedió estando en Galilea. Decía que se fueron a Galilea, ellos estaban esperando ver al Señor y no aparecía.
Y llegó el momento cuando Pedro dijo, me voy mejor a pescar. ¿Alguien viene conmigo, muchachos? Y se fueron algunos con ellos. Y estando pescando, vieron que al Señor Jesucristo en la orilla caminando. Y es entonces cuando Pedro se lanza de la barca y se va queriendo, nadando, queriendo llegar a la orilla para ver al Señor. Y cuando ellos llegan a la orilla, ven al Señor que tenía un pez asándose en las brasas y los invitó a desayunar ese día, ¿sí? Así que estuvieron con el Señor y después de esto el Señor arregló cuentas con Pedro. Toda esa historia es una historia muy bonita que encontramos que sucedió en Galilea, ¿verdad? Cuando Pedro le dice, bueno, Señor, está bien, yo voy a morir, es cierto, pero ¿qué pasa con Juan? Porque vio pasar por ahí a Juan. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, no te apures de eso. Yo me encargo de Juan y yo sé lo que va a tener que pasar. Tú haz lo que tengas que hacer. Todo esto sucedió en Galilea. Y esto era lo que el Señor les estaba diciendo a las mujeres. Vayan, por favor, con los discípulos y que se vayan a Galilea porque ahí los voy a ver. Entonces tenemos que las mujeres, en medio de una circunstancia muy especial, un terremoto, un ángel, la piedra movida, el sepulcro vacío, reciben dos veces el mensaje, por medio de un ángel y por medio del Señor Jesucristo, de que vayan a los discípulos y que les digan que se vayan a Galilea. Finalmente sabemos que así sucedió, los discípulos se fueron. Pero algo también sucedió, y es que mientras ellas iban, dice versículo 11, he aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Los guardias llegaron y dijeron lo que había pasado. Hablaron del temblor, hablaron del ángel, hablaron de cómo la piedra se movió, etc. Y entonces los sacerdotes, para que desvirtuar la resurrección de Cristo, tomaron dinero, armaron una mentira y les dijeron, vayan y digan que los discípulos robaron el cuerpo. Curiosamente, ¿verdad? Como veíamos y escuchábamos hoy en el sermón a través de nuestro hermano Arturo, esto ponía en riesgo la vida de los guardias. Pero fue interesante que los guardias prefirieron hacer eso que enfrentar con la verdad. Enfrentarse al hecho de reconocer que el Señor Jesucristo había resucitado. Como vemos aquí, este evento de la resurrección de Cristo se ha convertido en el eje de todo lo que es nuestra fe, porque precisamente la resurrección de Cristo es la que nos da esperanza. Hay varios pasajes en la Biblia que nos reportan la importancia de la resurrección de Cristo. Uno de estos pasajes es el de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, el versículo 8 al 11, que dice de la siguiente manera. Romanos 6, 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, o no se enseñorea más de Él. Como ustedes ven, la resurrección es la base para nuestra esperanza. Gracias a que Cristo resucitó, nosotros también podemos tener la esperanza de que vamos a vivir. Decíamos al principio que la vida trae mucha tristeza, trae dolor y trae oscuridad, que en ocasiones hace que nosotros perdamos la dirección de a dónde vamos. Pues bien, yo quiero que hoy nos quedemos con este pensamiento, de que si el Señor Jesucristo resucitó, nosotros también vamos a vivir con Él. Y esta es la garantía que tenemos, que Cristo
vive con nosotros y nosotros vivimos en Él, y que nadie nos puede apartar del amor de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo dice más adelante. Así que, hermanos, ¿qué quiero dejarles el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando y que están viendo esta transmisión? Yo quiero dejarles este mensaje, el mensaje de esperanza, el mensaje de saber que nosotros no estamos perdidos, nosotros no estamos acabados cuando las desgracias, cuando las dificultades se nos presentan, porque nosotros tenemos esperanza de que vivimos con el Señor y que vamos a vivir con Él para la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Para nosotros lo mejor aún está por venir, y eso mejor es estar definitivamente por la eternidad con nuestro Salvador. Así que este día de resurrección, quedémonos con esas palabras, que si Cristo resucitó, nosotros también viviremos con Él. La muerte ya no tiene señorío sobre nadie. Así que, hermanos, les invito para que nos gocemos recordando precisamente el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la base de nuestra esperanza como creyentes. Gracias por haberse conectado el día de hoy con nosotros. Gracias, mis hermanos, Sara, mi hermano Rodríguez, tengo aquí a Vicky Rugerio también, mi hija Euni, gracias por estar con nosotros. Y pues que Dios nos bendiga precisamente con estas palabras, sabiendo que nosotros tenemos esperanza, y una esperanza gloriosa que nadie puede quitarnos, porque se fundamenta en el hecho de que Jesucristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nosotros también viviremos juntamente con Él. Que Dios les bendiga y les guarde. Y nos veremos, si Dios permite, si no han ido a los servicios, hoy a las 11 y a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos.